¿Se aprecia en mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, buenas tardes nuevamente. Entonces vamos a recordar de que hoy vamos a avanzar en embriología, anatomía y fisiología del oído medio. Entonces el oído medio, como recordarán, está formado por cavidades intermedias que se encuentran entre el oído externo y el oído interno. Esas cavidades intermedias son, una es la caja timpánica, ¿de acuerdo? Las cavidades neumáticas de la mastoides y la trompa de Eustaquio. Entonces recordemos que a partir de la primera bolsa faringia se va a formar el receso tubotimpánico, ¿no? Y de la parte proximal de este receso se va a formar, a ver, se va a formar el receso de la trompa de Eustaquio. De la parte distal no, sí ha ido, entrancé la manita. Sí. Ayer ha salido. De la parte distal del receso tubotimpánico se expande y se transforma en una cavidad que va a ir a envolver a los huesecillos, va a incluir a los tendones, los ligamentos, al nervio de la cuerda del tímpano. Y paralelo a ello, de la unión tanto del primer surco braquial como de la invaginación, se va a formar la membrana timpánica, ¿no? Alrededor de la semana 28 y va a estar conformada de tres capas. Una capa ectodérmica que está en azul, una capa mesodérmica que está en rojo y una capa endodérmica que está en amarillo, ¿no? Entonces el ectodermo va a derivar del epitelio del primer arco branquial, el mesodermo va a conformar la porción fibrosa de la membrana timpánica y del receso de la trompa de Eustaquio se va a formar la mucosa que va a ser la capa interna de la membrana timpánica. Entonces recordemos que la membrana timpánica va a tener un margen que es el anulus, ¿de acuerdo? Por fuera vamos a poder apreciar el mango del martillo, ¿no es cierto? Y evidentemente las capas que se van a formar en la membrana van a tener diferentes zonas, ¿no? Una zona central, una zona intermedia y una zona periférica. Entonces, esa diferente división va a permitir que el sonido, al impulsarse por el conducto auditivo externo, genere movimientos que no son los mismos en estas tres regiones, ¿no? Porque obviamente aquí vamos a tener fibras radiadas mucho más tensas, aquí van a ser un poquito más laxias y aquí van a ser mucho más flácidas, ¿no? Entonces, la presencia del mango del martillo va a permitir que nosotros dividamos la membrana timpánica en 4 cuadrantes, ¿no? Entonces vamos a dividir en un cuadrante antero superior, un póstero superior, un póstero inferior y un antero inferior. Esta membrana timpánica corresponde a un oído derecho. Entonces nosotros vamos a pensar que aquí hay una cabecita y aquí está el brazo y el codo. Entonces generalmente el codo, cuando está hacia atrás,
Eso nos indica que es un oído derecho. Y la imagen contraria va a ser el espejo, que es el izquierdo. Entonces aquí tenemos el cuadrante antero superior, el cuadrante antero inferior, el póstero inferior y el póstero superior. Entonces, evidentemente, en el cuadrante póstero superior vamos a tener al yunque, a la cuerda del tímpano y al estribo. En el cuadrante póstero inferior vamos a tener a la ventana redonda, ¿de acuerdo? Y en el antero inferior vamos a tener la imagen de un cono luminoso, que es el reflejo del haz de luz de nuestro otoscopio. Entonces es importante para que nosotros hagamos el examen y describamos las características, por ejemplo, de una perforación timpánica, para que describamos las características de una cicatrización, de un proceso de cicatrización, para que también podamos ver si este mango del martillo, por ejemplo, lleva una línea vertical hacia la porción inferior de nuestro cuerpo, entonces va a estar en una posición normal. Pero si este mango del martillo se hace horizontal, entonces vamos a hablar de que existe una retracción de la membrana timpánica. Y esa retracción va a estar ocasionada porque la cavidad del oído medio va a estar estrechada. Entonces, la membrana timpánica se observó que, así como nuestra córnea, tiene varias capas, ¿no? Una capa epitelial externa de 3 a 5 células, una capa medial, que es la lámina propia, ¿no? Que tiene a su vez una capa subepitelial de tejido conectivo con capilares y nervios, que es lo que vemos cuando se inflama una membrana timpánica, una capa fibrosa que va a tener diferentes tipos de fibras, ¿no? Colágenas, que son radiales, una capa externa que es circular, ¿no? Y una capa circular interna a su vez, ¿no? Y una porción submucosa que es de un tejido conectivo bastante, mucho más delgado. Y una tercera capa que es la dependiente del endodermo, que es una capa interna de células cuboidales aplanadas que corresponden al epitelio respiratorio. Entonces, a su vez, la membrana timpánica, como recordará, va a tener una porción tensa, que es toda esta porción que va por debajo del ligamento tímpano-malleolar anterior y posterior. Va a tener una pars flácida, que es esta porción superior, que solamente está formada por dos capas, una capa de ectodermo y una capa de mucosa. A diferencia de lo que mencionamos anteriormente, vamos a considerar un punto medio, que es el ombligo, que es donde termina el mango del martillo, y vamos a tener el cono luminoso, que está en el cuadrante antero inferior, a manera de un triángulo. Entonces, este, por ejemplo, corresponde a un tímpano izquierdo. Entonces, tenemos que recordar también que va a existir el mango del martillo y los ligamentos tímpano-malleolares, tanto anterior como el ligamento tímpano-malleolar posterior. Y esta capa fibrosa que se forma alrededor corresponde al anillo de Gerlach. Entonces, ese anillo timpánico se osifica a partir de los 3 años de edad, y se va a formar un ángulo que es el ángulo del conducto auditivo externo con el tímpano, que en el adulto va a ser de 40 a 45 grados y en el niño va a ser un poco más agudo. La inervación de la membrana timpánica en su cara externa está dado por el trigémino a través de una rama auriculotemporal. Va a estar también inervado por el décimo par con una rama auricular, y la cara interna va a estar inervada por el nervio de Jacobson, dependiente del glosofaringio. Pues por eso es de que cuando tenemos un problema en las amígdalas también nos va a molestar el oído.
Entonces, la irrigación va a estar dada por la arteria maxilar interna con una rama timpánica anterior y es a su vez con una rama auricular profunda y va a dar una rama timpánica. Y una rama auricular posterior que viene de la arteria estilomastoidea. El drenaje venoso se va a realizar a través de la vena yugular externa y de la maxilar. Y el drenaje linfático va a ir hacia los ganglios auriculares, tanto anteriores, posteriores e inferiores, así como los del conducto auditivo externo. Entonces, por dentro vamos a tener tanto al martillo como al yunque, ¿no es cierto?, que son derivados de mesodermo a partir del cartílago de Meckel, ¿no? Donde el martillo va con el yunque van a tener una articulación, ¿no? Y el yunque va a tener una apófisis larga y una apófisis corta. Del segundo arco va a derivar el manubrio del martillo y la apófisis anterior. Entonces, estos en la semana sexta son un bloque dual y en la octava semana van a separarse y van a llegar a su tamaño adulto en la semana 16. En la semana 17 se va a producir la osificación del cuello y de la cabeza del mango del martillo. El estribo va a derivar del segundo arco branquial de células mesenquimatosas, ¿no? Entre la semana 4 y media y va a diferenciarse en la semana séptima formando un anillo alrededor de la arteria estapedial, de ahí viene su nombre, ¿no? Y se va a diferenciar en una porción que es la platina, ¿no? Y en la semana 8 va a formarse la unión con el yunque para conformar la articulación incudo-estapedial. A la 10ª semana, evidentemente, el estribo va a tener su forma definitiva y en la 19ª semana se va a iniciar su osificación. En la semana 28 va a haber una osificación completa, excepto a nivel de la platina, que es una porción cartilaginosa. Entonces, la cadena osicular tiene cartílagos interhialinos, ¿no? Va a estar suspendida por músculos y tendones, donde el estribo va a estar inervado por el nervio facial, ¿no? Va a tener un cartílago lateral hialino, se va por el músculo del estribo, va a estar relacionada con la apófisis piramidal y el conducto del nervio facial. El músculo del martillo va a estar inervado por el trigémino, ¿no? Y eso va a permitir que la membrana timpánica, al estar tensada, hunda la platina del estribo, ¿no? Para que puedan transmitirse los sonidos. Entonces, el músculo del estribo, a su vez, va a tener, que lo vemos por aquí, va a tener una función defensiva, que es la de encajar la platina, ¿no? Contra el marco posterior, y una función amplificadora ante sonidos de escasa intensidad, y va a retirar esta platina hacia afuera, facilitando la transmisión de los sonidos. Recordemos que la caja timpánica, ¿no? Va a tener 3 elementos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Va a tener 6 paredes, ¿no? A manera de un cubo. Va a tener 3 pisos, un piso inferior, un piso superior, un piso posterior, ¿no? Y se va a dividir en una porción que es el epitímpano, por encima de la cadena, de 4 milímetros aproximadamente, un mesotímpano, que es la porción media, de 2 milímetros, y un hipotímpano, que es de 6 milímetros, ¿no?
Entonces la caja a su vez va a iniciar su diferenciación a través de 4 sacos, ¿no? 2 sacos anteriores, que son la bolsa anterior de Trollsch, un saco medio que va a formar el epitímpano y el área petrosa, y un saco superior que va a formar la bolsa posterior de von Trollsch, que va a ir a conformar parte de la mastoides, el espacio inferior, el yunque, y un saco posterior que va a conformar los nichos tanto de la ventana oval y redonda, así como el seno timpánico. Entonces, las paredes de la caja timpánica son una pared interna o laberíntica, donde está contenida la ventana oval, junto con la platina del estribo. Debajo va a estar la ventana redonda o coclear, donde termina la rampa timpánica. Va a estar en relación al acueducto de Falopio, que va a alojar al nervio facial. Una pared superior, que es el techo de la caja, que es una delgada lámina en relación a la fosa cerebral media. Una pared inferior que va a estar en relación al golfo de la yugular. Una pared anterior tubárica o carotidia que corresponde al orificio de la trompa de Eustaquio. Una pared posterior o mastoidea donde está el aditus adantrum, que va a corresponder al macizo óseo del nervio facial, y una pared externa o timpánica, que es la membrana que habíamos visto, ¿no? Entonces, los movimientos de circulación de aire y también las estructuras van a estar resumidas en este cuadro. Entonces, vamos a tener, evidentemente, aquí nuestro antromastoideo y la mastoides, ¿no? El flujo que va a ingresar por la trompa de Eustaquio va a permitir que circule el aire en el oído medio y se desplace hacia la mastoides si evidentemente hay una buena neumatización, no hay un desvío de tabique, no hay problemas de alergia, no hay problemas de una hipertrofia adenoidea, y vamos a tener en el futuro una mastoides neumatizada, ¿no? Ahora, la pared interna o pared laberíntica va a estar evidentemente situada por encima tanto de la ventana oval como de la ventana redonda. Entonces, por detrás vamos a tener en la caja el aditus adantrum, que es el ingreso hacia la mastoides. Por delante vamos a tener la pared anterior dirigida del protímpano hacia la trompa de Eustaquio, ¿no? Por encima tenemos el tegmen timpani o techo de la caja, y por debajo tenemos el mesotímpano. Entonces, el contenido de esta caja va a ser evidentemente el martillo, el yunque y el estribo, así como los ligamentos y músculos de estos huesecillos, ¿no? Ya habíamos dicho que en el piso va a estar el golfo de la yugular. Y en la porción anterior se va a relacionar con la carótida. Entonces, la porción anterior o protímpano va a estar en relación con la carótida interna, con los nervios petrosos, ¿no? La caja del oído medio, evidentemente, vamos a encontrar pues el promontorio, que va a corresponder evidentemente a la primera vuelta del caracol, ¿no? Vamos a tener 2 ventanas, la ventana oval, la ventana redonda, ¿no? Vamos a tener al ganglio geniculado, al primer codo del facial, ya su segundo codo. Y por detrás vamos a tener el ingreso al aditus adantrum y hacia la mastoides, ¿no? Y también va a estar en relación con el laberinto posterior, con el cerebelo, los músculos del oído medio van a ser 2, ¿no? El músculo tensor del tímpano y el músculo estapedial, ¿no? Que se va a insertar en la pirámide. Y vamos a tener los ligamentos que van a permitir el movimiento de esta cadena de huesecillos. Entonces, la irrigación va a estar dada por la carótida externa,
a través de la maxilar interna va a dar una rama timpánica anterior, la auricular posterior va a dar una rama estilomastoidea, la arteria meningia media nos va a dar una rama petrosa superficial, la faringe ascendente nos va a dar una rama timpánica inferior, el drenaje venoso va a ser hacia el seno petroso superficial y al plexo pterigoideo, y el drenaje linfático va a ser hacia los ganglios retrofaringeos y parotidios. Y la inervación del oído medio va a estar por el plexo timpánico o nervio de Jacobson, algunos nervios carótico-timpánicos, tanto inferiores y superiores, el plexo carótico interno del sistema simpático y el nervio petroso superficial menor. La mastoides evidentemente va a estar conformada por cavidades neumáticas que se desarrollan a partir de la semana 23. Generalmente inicia su crecimiento en el periodo fetal tardío para generar lo que es el antro mastoideo. Pero al nacer, la mastoides va a tener el tamaño que tiene a la edad adulta, ¿no? Al segundo año, estas celdillas se van a diferenciar y, como habíamos mencionado, problemas de otitis van a influir en que se desarrollen o no se desarrollen. Si tenemos un niño con adenoides y con adenoiditis a repetición, la mala ventilación va a hacer que estas aldillas no se ireen y el tejido se llene de tejido óseo y nos va a dar una mastoides esclerosada en diverso grado, que lo vamos a ver en las tomografías. Entonces, ¿cuáles son las funciones del oído medio? Las funciones del oído medio son evidentemente de transformar la energía acústica que viene del exterior, ¿no?, hacia el oído interno. Entonces, el conducto auditivo externo nos va a llevar el 99.9% y ese sonido va a ser reflejado por una interfase que está dada por la membrana timpánica, lo que va a generar que solamente el 0.1% del sonido sea absorbido y se transporte a la cadena de huesecillos y de ahí al medio líquido, que es el oído interno. Entonces la membrana timpánica va a ser de interfase por la masa que tiene, por el ángulo de incidencia. Ya habíamos dicho, ¿no? Si la membrana timpánica está vertical, obviamente va a tener una transmisión mucho más óptima, pero si está retraída, entonces, y poco elástica, ya el sonido no se va a transmitir de la misma manera. Por eso es que cuando haya problemas de obstrucción de la trompa de Eustaquio, nosotros vamos a poder evaluar aquello por un examen que se llama timpanometría. Entonces, eso va a crear una cualidad que se llama impedancia, que es el obstáculo u oposición que encuentra el sonido para su transmisión. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que el sonido se transmite y tenemos una laguna, entonces el sonido no va a atravesar en la misma intensidad el agua, ¿no es cierto? Entonces, igualmente la membrana timpánica va a formar un obstáculo o una impedancia a la transmisión del sonido, donde los estímulos sonoros van a conservar su carácter original hasta la cadena osicular, que va a su vez compensar esa resistencia de la membrana timpánica y van a amplificar esa energía acústica en 25 decibeles. A su vez, los músculos del oído medio, que protegen al tímpano y a la cadena, van a reducir la transmisión de los sonidos muy intensos para evitar un daño a nivel de la cóclea. Entonces, en el oído medio, el sonido va a pasar de un medio aéreo a un medio líquido, que es el oído interno, y eso va a generar que la energía del sonido se amplifique, teniendo en cuenta el área de la membrana timpánica y el área de la platina del estribo. Entonces, esa energía tiene que pasar por un juego de palancas
que es lo que van a hacer la cadena de huesecillos, ¿no? Donde el mango del martillo va a generar un tercio hacia la apófisis corta del yunque y a su vez está un tercio hacia la cabeza del estribo. Entonces, esta área, tanto de la membrana timpánica como de la platina del estribo, va a generar una ventaja mecánica que incremente el sonido en 22.1. Y eso se considera como 25 decibeles, que son lo que va a llegar hacia la cóclea. Entonces, teniendo en cuenta que la membrana timpánica genera una impedancia o una resistencia de 40 decibeles, si tenemos que el área de la membrana timpánica es de 55 milímetros cuadrados y el área de la platina es de 1.5, vamos a tener por una fórmula matemática que la ganancia va a ser de 25 a 30 decibeles, porque el diámetro va a ser de 20 a 1. Entonces la vibración de la cadena de huesecillos va a generar un transformador de energía sonora, ¿no es cierto? Ya que la energía que viene de afuera va a ser reflejada en un 99.9% y lo único que va a pasar es solamente el 0.1%. Entonces tenemos que existe un reflejo acústico o timpánico, que es la contracción tanto del músculo del martillo como del músculo del estribo, que es una respuesta protectora a sonidos intensos que van a disminuir la transmisión de los mismos y el tiempo de reacción es de 40 a 60 milisegundos. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta de que habíamos mencionado, ¿no? Que la membrana timpánica va a vibrar en diferente intensidad porque tiene diferente tipo de construcción en sus fibras. Entonces, como observamos, en la parte central la vibración va a ser mucho mayor que en la porción intermedia y en la porción periférica, ¿no? Ahora tenemos que recordar que las orejas nos permiten escuchar las dos al mismo tiempo, ¿no? Pero si el sonido viene del lado izquierdo, entonces primero va a escuchar el lado izquierdo y posteriormente lo va a hacer el lado derecho, o sea, no lo van a hacer al mismo tiempo, a no ser de que sea un sonido muy intenso. Y eso también nos va a permitir a nosotros reconocer de dónde viene la fuente sonora. Otro elemento del oído medio es la trompa de Eustaquio. Entonces, la trompa de Eustaquio se va a desarrollar a partir de la tercera semana, ¿no? Proveniendo de la primera y segunda bolsa faringea, el arco se va a alargar, ¿no? Y va a dar origen a lo que es la trompa de Eustaquio, que al nacer va a tener una longitud de 17 milímetros. Entonces recordemos que en la infancia la trompa de Eustaquio va a ser horizontal y corta, no así en el adulto, que evidentemente va a ser más vertical y de dirección oblicua, con una longitud de 35 milímetros. Entonces, ¿qué va a permitir la trompa de Eustaquio? Va a permitir tres funciones. Una función de ventilación, tanto del oído medio como de la mastoides, ¿no? Una función de protección mecánica y de inmunidad humoral. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros sonamos nuestra nariz, no todo el moco va a entrar hacia el oído, ¿no? Una función humoral, porque obviamente va a haber aquí tejido linfático, ¿no? Y también va a tener una función de aclaramiento, porque el moco que se produce aquí en el oído medio va a poder evacuarse a través de este tubo. Así como, por ejemplo, si se forma pus, una parte de la pus también va a poder drenar por la misma. Entonces, recordemos que la trompa de Eustaquio va a estar formada por dos conos unidos
por un vértice. Generalmente habíamos dicho, ¿no? En un adulto va a tener una longitud de 35 a 45 milímetros, tiene una dirección de adelante, hacia abajo y hacia adentro, tiene una porción ósea que está en relación a la región timpánica y una porción fibrocartilaginosa, ¿no? Que es un tercio del mismo que va a terminar en un orificio triangular o faringio que lo vamos a poder observar en el cabo. Entonces, el tercio superior va a estar incluido dentro del peñasco y del hueso timpanal y los dos tercios inferiores van a ser fibrocartilaginosos. Su epitelio va a ser cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado y va a estar comandada por ciertos músculos que tienen acción sinérgica, como son el peristalfilino interno, que es tensor, el peristalfilino externo, que va a abrir la trompa de Eustaquio, el elevador del velo del paladar, que va a permitir la apertura de la trompa cuando nosotros masticamos y bostezamos, ¿no es cierto? Y es que esta trompa queda cerrada cuando está en reposo. La inervación va a estar dada por el peristalfilino interno, por el neumogástrico y el espinal y por el peristalfilino externo a través del trigémino y el salpingo faringio, que es dependiente del noveno par, que va a abrir la trompa de Eustaquio. Entonces, además la trompa de Eustaquio nos va a permitir, ¿no? Como habíamos mencionado, la aireación de las cavidades del oído medio, nos va a permitir que haya un equilibrio de presiones, ¿no? De lo que significa la presión atmosférica que viene del conducto auditivo externo y la presión interna de nuestro cuerpo, ¿no? Y nos va a permitir la función de drenaje, ¿no? De las secreciones que se formen en el oído medio hacia la rinofaringe. Entonces, cuando hay alteraciones a nivel de la musculatura de los, por problemas, por ejemplo, de paladar hendido, entonces vamos a tener problemas de inmadurez o problemas mecánicos de la trompa y eso va a generar que tengamos problemas de retención de líquido y eso va a producir una otitis media serosa o una otitis media crónica también. Eso sería en la parte que corresponde al oído medio. Y ahora vamos a pasar a lo que es el oído interno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, disculpe una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, disculpe, ¿en qué consistía la impedancia, doctora? Y no sé si podría aclarar eso un poquito más. Y quería saber si la cadena de huesecillos tenía la función de, disminuir la intensidad de los ruidos. Esa era la función de la cadena de huesecillos, doctorita. La cadena de huesecillos nos va a permitir transmitir el sonido. Los que se van a encargar de disminuir o de amplificar los sonidos van a ser los músculos tanto del martillo como del estribo, ¿de acuerdo? Porque van a tener una función protectora. Ciertos sonidos que son muy intensos, muy fuertes, por la relajación de los mismos, no se van a transmitir hacia la cóclea, ¿de acuerdo? Y eso va a permitir que evidentemente no se dañen las fibras auditivas, ¿no es cierto? Las fibras nerviosas. Esa sería en lo que es la función de protección del oído medio hacia los sonidos intensos. Y la función de impedancia
Ahí lo vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que recordar es de que... ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Sí se ve, Entonces, doctor. ya. Entonces, nosotros tenemos que recordar que los sonidos se transmiten por el aire, por los sólidos y por los líquidos, ¿no es cierto? Entonces, el sonido va a venir de un medio aéreo, ¿no es cierto? Va a chocarse con una masa que es la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Aparte que esa masa, por ejemplo, en la porción media está unida al, al manubrio del martillo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esta masa va a ejercer evidentemente un alto hacia ese sonido que está circulando libremente por el aire, ¿no es cierto? Entonces, eso va a generar que haya una resistencia al paso del sonido. Y esa resistencia también va a estar condicionada por uh, tanto por los ligamentos como por los músculos, más que todo por los músculos, porque los músculos si están contraídos, ¿no es cierto? El sonido no va a pasar, no va a pasar en la misma intensidad, no va a pasar libremente a través de la membrana timpánica. Entonces, a esa calidad de obstáculo se le llama impedancia, ¿no? Es un obstáculo. Si nosotros, por ejemplo, lanzamos una piedra en el río, vamos a ver que genera una onda, ¿no es cierto? Entonces, igualmente, entonces va a haber un stop que no permita que ingrese totalmente. Y eso lo vamos a evaluar en la timpanometría, porque cuando, por ejemplo, esta sea un oído medio que no tiene una buena ventilación, donde el espacio de esta caja está reducido, entonces, ¿qué significa? Que no va a haber un buen movimiento de el martillo con el yunque y con el estribo. El movimiento va a estar reducido. Es como, por ejemplo, un abuelito, ¿no es cierto? Su rodilla ya no extiende ni flexiona al 100%. ¿Por qué? Porque hay una limitación en el movimiento de las articulaciones. Igualmente, entonces, si aquí el espacio disminuye, entonces estas articulaciones no van a poder tener un movimiento libre como en una caja de mayor tamaño, que está bien neumatizada. Y eso se va a ver a través del estudio de la timpanometría, que es el que evalúa cómo se mueve la membrana timpánica, ¿no? Dándonos unas curvas que las vamos a estudiar posteriormente. Entonces, a eso se refiere la impedancia, ¿no? Entonces, a la resistencia que ejerce la membrana timpánica, la cadena osicular y también la cantidad de aire que existe en el oído medio, ¿no? O el espacio que existe en el oído medio para que aquello se mueva. Es como que nosotros, por ejemplo, podemos estar en un estadio y en una cancha de un estadio y nos podemos estirar nuestros brazos, podemos saltar, ¿no es cierto? Pero si nos meten en una caja de 1 metro por 1 metro, no vamos a poder movernos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que nuestros movimientos van a estar limitados si es que no existe una buena ventilación en esa caja. A eso se refiere la impedancia. Gracias, doctorita. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces es importante que recordemos esta parte anatómica porque en la patología, por ejemplo, de otitis media crónica, vamos a poder observar las tomografías hiponeumatizadas, vamos a poder también medir esta caja, vamos a poder ver la relación de la caja con el pigment tympani, que eso nos va a ayudar en el acto operatorio al hacer una timpanoplastía, una mastoidectomía, una cirugía de la zona, ¿no? Entonces, es necesario recordar los elementos anatómicos que tenemos en esa área.
Entonces recordemos que en el oído interno se va a formar a partir de la tercera semana como un engrosamiento ectodérmico lateral, que es la placoda óptica, a cada lado del mielencéfalo. Esa placoda se va a invaginar, ¿de acuerdo? Y va a quedar como una vesícula óptica con tejido ectodérmico, que es lo que nos va a dar origen a las células sensoriales de nuestro oído. Entonces, esa invaginación, ¿no? Es conocida como fobia óptica, cuyos bordes se van a unir y se forman a partir de la cuarta semana. Esa vesícula óptica o otocisto va a ser el primordio de lo que es el laberinto tanto anterior como el laberinto posterior. ¿No? Entonces, dentro de lo que es el laberinto anterior, vamos a tener al sáculo y a la cóclea, y lo que es el laberinto posterior, vamos a tener al utículo, a los conductos semicirculares y al conducto endolinfático. Entonces, este tejido ectodérmico, ¿no? Evidentemente va a ser el futuro del oído interno, que se va a rodear a su vez de mesodermo y corresponde a un embrión de 22 días. Entonces ahí vamos a tener que entre la séptima a octava semana, el conducto coclear, ¿no es cierto?, se va a introducir en el mesénquima y va a dar un giro basal, que va a ser la primera vuelta en la octava semana. La segunda vuelta se va a dar a partir de la 10ª semana, ¿no? Y en la semana 25 ya va a completar sus 2 vueltas y media. Y se va a unir con el laberinto posterior por el conducto de Hensen o ducto Reunions. A su vez se va a formar un conducto coclear, ¿no? Alrededor del cual se van a encontrar las células neuroepiteliales, ¿no? Y ahí vamos a poder diferenciar diferentes estructuras, ¿no? Ahí vamos a tener a las células sensoriales acústicas, vamos a tener la membrana tectoria, vamos a tener un surco espiral, vamos a tener el túnel de Corti, ¿no? Un área que es el limbo, la membrana basilar y a través del túnel de Corti van a emerger las fibras auditivas que van a ir a conformar el nervio auditivo. Entonces, también vamos a tener un surco espiral con algunos filetes nerviosos. Entonces, en la 10ª semana, ese cartílago se va a vacuolizar y va a formarse un espacio perilinfático, ¿no? Que se va a dividir en 2 rampas, una rampa vestibular y una rampa timpánica. En la semana número 15 se va a iniciar la osificación, ¿no? De la zona y vamos a también a diferenciar ahí a la membrana tectoria, ¿no? Y vamos a tener también a la estría vascular. Entonces, en la semana 23 ya recién el laberinto va a tener su conformación definitiva, ¿no? Y vamos a poder observar el túnel de Corti al 100%. Entonces vamos a tener que el órgano de Corti va a tener evidentemente una cresta interna que va a estar conformado por una célula interna
y 3 células externas. Una cobertura que es la membrana tectoria, ¿no? Y este órgano de Corti va a permitir los impulsos eléctricos hacia el cerebro. Inicialmente hacia el ganglio espiral y luego hacia el nervio auditivo. Entonces aquí tenemos nuestras rampas, tanto vestibular como la rampa timpánica y el conducto coclear, que va a contener evidentemente a la membrana tectoria, ¿no? Vamos a tener aquí a la estría vascular, que nos va a explicar por qué la audición disminuye con el paso del tiempo, ¿no? Y evidentemente estas fibras nerviosas que se van a unir y van a formar el ganglio espiral. Entonces, recordando una vez más, ¿no? Tenemos la membrana tectoria, vamos a tener células de sostén, vamos a tener el túnel de Corti, ¿no? Lo que habíamos dicho, una célula interna y 3 células externas, ¿no? Que las dos fibras van a formar el ganglio. Tenemos una rampa coclear y una rampa timpánica y por encima una rampa vestibular. Entonces, a su vez, los conductos semicirculares y el utrículo en la tercera semana van a derivar de un elemento que es la mácula común, ¿no? Y se van a dividir en una porción utricular y una porción sacular. La porción utricular nos va a dar las crestas del conducto semicircular superior, las crestas del conducto semicircular lateral y la membrana utricular. Y el sáculo va a dar origen a las crestas del conducto semicircular posterior y del sáculo. Entonces ahí observamos que las células sensoriales van a ir abultándose para formar lo que es una cúpula, ¿no? Ahí vamos a tener unos pelitos, unas vibrisas que van a conformar las células sensoriales que van a permitirnos tener la sensación de ubicación en el espacio. Entonces, en la sexta semana se van a formar 6 evaginaciones, ¿no? Que se van a adosar y van a desaparecer, formando así los conductos semicirculares, que son 3, ¿no es cierto? El lateral, el anterior y el posterior. Y estos a su vez van a presentar unas dilataciones, que son las ampollas, ¿no? Y que evidentemente en el lateral va a tener 2, en el anterior 1, en el posterior 1, y van a tener un conducto común entre el anterior y el posterior. Entonces aquí tenemos, ¿no? El adosamiento, ¿no? La evaginación de las paredes, la diferenciación ya de los conductos, ¿no? Y en la semana 11, obviamente, se van a desarrollar lo que son las células sensitivas de las crestas ampulares, tanto a nivel de los conductos semicirculares como del utrículo y del sáculo, donde se van a llamar manchas acústicas, ¿no? Esas crestas y esas manchas van a dar origen a las fibras vestibulares. Entonces recordemos que evidentemente vamos a tener un mesodermo cefálico que va a dar origen a un mesénquima periódico. Ese va a generar espacios perilinfáticos y una cápsula óptica cartilaginosa
que al osificarse va a conformar el laberinto óseo. Y a nivel de lo que es la porción auditiva, vamos a tener que el campo óptico va a generar la placada óptica, se va a formar una copa óptica y el otocisto nos va a dar origen a la cóclea como al aparato vestibular. El aparato vestibular va a confluir al ganglio vestibular y al ganglio espiral y ambos van a ir a conformar el ganglio estatocústico o octavo par craneal. Entonces, anatómicamente tenemos que recordar que existe un laberinto óseo, ¿no? Que es el externo, que está incluido dentro de lo que es el peñasco, ¿no? Tanto de la porción coclear como de la porción vestibular, en, incluyendo al sáculo y al utrículo, ¿no? Vamos a tener un acueducto vestibular y vamos a tener un acueducto coclear. Entonces, el acueducto vestibular se va a comunicar con la fosa craneal media, ¿no? Y a su vez va a tener pues una porción membranosa, evidentemente que es lo que está sombreado en color azul, ¿no? Que, como ustedes recuerdan, va a unirse en la cóclea a través del helicotrema, ¿no? Y va a generar la diferenciación entre lo que es la perilinfa y el espacio que corresponde a la endolinfa. Entonces recordemos que nuestra cóclea, perdón, estaba sin puntero. Nuestra cóclea va a dar 2 vueltas y media y en algunos hasta 3 vueltas, ¿no? El eje central se llama modiolo, ¿no? Va a estar en relación con la ventana oval, que es la que va a transmitir el sonido, y va a terminar en la ventana redonda, ¿no? Y por ahí va a discurrir líquido cefalorraquídeo con diferentes concentraciones de sodio y potasio. Entonces, si observamos el caracol desenrollado, vamos a observar que evidentemente es un tubo que está dividido en 2 cavidades, ¿no? Esta ya la hemos visto, ¿no? Pero vamos a recordar que hay un túnel medio o espacio de Noel y hay un túnel interno que es el túnel de Corti. Vamos a tener células ciliadas externas y células ciliadas internas, ¿no? Una membrana basilar, una membrana tectoria que va a permitir que va a vibrar con la diferente intensidad de los sonidos, ¿no? La ventana oval que está en relación a la platina del estribo y la ventana redonda que va a impulsar los sonidos que vienen a través de la ventana oval como un stop a la misma, ¿no? Entonces, para recapitular, el sonido va a venir por el conducto auditivo externo, va a hacer vibrar la membrana timpánica, que va a tener una masa que va a oponerse a que ese sonido pase en su totalidad hacia la cóclea, pero que por la acción de amplificación y de resistencia de la cadena de huesecillos por el movimiento de los músculos, tanto del martillo como del estribo, van a permitir que el sonido viaje de acuerdo a su intensidad a diferentes áreas de la membrana tectoria para impulsar la estimulación de estas células nerviosas y que el sonido se traduzca a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Y a su vez ese sonido va a mover pues los líquidos que están aquí y van a tener un stop a la altura de la ventana redonda. Entonces, si recordamos, el sonido va a venir a diferentes intensidades, lo que va
a generar un movimiento de la membrana tenectoria, ¿no? En diferentes zonas, y eso va a determinar ciertas frecuencias, ¿no? Vamos a tener que las frecuencias bajas van a estar a la altura del helicotrema, las frecuencias medias van a estar entre la primera y segunda vuelta, ¿no? Y en la base, evidentemente, van a estar las frecuencias altas, que son los sonidos muy agudos, que van a generar problemas de trauma acústico, hipoacusia inducidas por ruido también, ¿no? Entonces aquí tenemos una esquematización de cómo viene el sonido, impacta sobre la membrana timpánica, de la membrana timpánica es transmitido por la cadena de huesecillos, que a su vez va a ir a estimular a la membrana tentoria, y ese sonido va a ser transmitido por las células sensitivas hacia las fibras nerviosas, y de ahí va a ir hacia el ganglio espiral, y de ahí va a recorrer toda la vía de la audición. Entonces recordemos que el conducto coclear va a tener preponderantemente potasio y va a tener menos sodio, ¿no? A diferencia de la rampa timpánica, que va a tener más potasio y va a tener menos sodio. Esta alteración de estos elementos va a generar problemas a nivel de lo que es el trastornos del equilibrio, como se producen en la enfermedad de Meniere, donde hay una retención de sodio, ¿no? Entonces, aquí tenemos una esquematización de cómo van las fibras nerviosas hacia el ganglio espiral, y del ganglio espiral van al nervio auditivo, ¿no? Para luego optar por la vía auditiva hacia la corteza cerebral. Entonces tenemos que recordar que el vestíbulo es una cavidad ovoide, ¿no? Que va a contener tanto al utrículo, al sáculo y a los conductos semicirculares, y esos van a permitir captar las aceleraciones tanto de movimientos horizontales, verticales y angulares, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos encontramos en movimiento. Entonces, recordar anatómicamente que existe un receso elíptico, ¿no? Que va a estar en relación al utrículo, un receso esférico que va a estar en relación al sáculo, y vamos a tener una abertura para el acueducto vestibular, ¿no? Todo esto contenido en lo que es la porción en el peñasco del hueso temporal. Vamos a tener un receso coclear que va a alojar a la cóclea, ¿no? Vamos a tener un conducto endolinfático que va a ir hacia el saco endolinfático, y recordar que los conductos semicirculares nos van a permitir, ya sea el lateral o externo, el superior o el posterior, determinar las aceleraciones angulares o movimientos angulares a través de las crestas ampollares. Entonces, no olvidemos que el utrículo es un saco oblongo, un poco aplanado, ligeramente con un extremo redondo, ¿no? Que va a ocupar el receso elíptico. Se conecta por detrás con los conductos semicirculares, como observamos aquí, ¿no? Por delante está con el conducto endolinfático y con el conducto sacular, ¿no? Tiene comunicación con el utrículo.
mm, y va a contener a receptores sensitivos, ¿no? Que van a permitir determinar qué tipo de movimiento realiza nuestro cuerpo, ¿no? Si son movimientos lineales o son movimientos tanto horizontales como verticales, ¿no? Y vamos a tener unos sus elementos que son las máculas, que es neuroepitelio, ¿no? Que están cubiertos por una membrana otolítica que se llama la pili, ¿no? Y a su vez el sáculo va a ser un órgano esférico, ¿no? Va a ocupar el receso esférico, va a contener líquido endolinfático, va a tener también máculas que son parte del neuroepitelio y está cubierto por una membrana que es la membrana Sagitti y va a poder determinar si son aceleraciones horizontales o verticales las que sufre nuestro cuerpo. Ahora, el conducto y el saco endolinfático, ¿no es cierto? Van a ir a desembocar a la parte posterior del peñasco y se va a encontrar en las capas de la dura madre. Está rodeada de tejido vascular, conectivo vascular, ¿no? Y vamos a tener el acueducto coclear, que es un saco ciego, ¿no? Que tiene un espacio periférico donde está la perilinfa, ¿no? Hace un filtrado de líquido hacia la sangre y por difusión hacia el líquido cefalorraquídeo, está en relación al acueducto vestibular, ¿no? Y ahora viene lo que es la parte de irrigación, en la que vamos a observar que obviamente el oído va a depender de la arteria basilar y eso nos va a dar la arteria auditiva interna. Esa va a generar una arteria coclear común, ¿no? Y vamos a tener ahí una rama cócleo-vestibular que va hacia la cóclea como hacia el vestíbulo y vamos a tener una rama que es coclear hacia la espira basal y una rama coclear principal también. El drenaje se va a hacer hacia las venas laberínticas, hacia las venas del acueducto del vestíbulo y hacia las venas del acueducto de la cóclea. Y el laberinto posterior, evidentemente, igualmente va a tener un origen en la arteria basilar, luego va a ser la arteria auditiva interna y de ahí se va a formar una rama cócleo-vestibular y esa rama cócleo-vestibular a su vez va a dar una rama vestibular tanto posterior, una rama vestibular que vaya hacia el utrículo, hacia el sáculo, hacia los conductos semicirculares posteriores, ¿no? Y una rama que va a ir hacia la porción anterior, que va a también dirigirse hacia el utrículo, hacia el sáculo y al conducto semicircular superior y hacia el conducto semicircular externo. Y el drenaje va a ser a través de las venas del acueducto del vestíbulo hacia el laberinto posterior, que va a drenar al seno lateral, al seno petroso superior, y las venas del acueducto de la cóclea van a drenar hacia la cóclea, hacia parte del utrículo y el sáculo, y van a ir a drenar en el seno petroso inferior. Y la vena auditiva interna, que va a ir hacia la espira basal, va a drenar al seno petroso superior. La inervación va a estar formada por fibras tanto aferentes como eferentes por el nervio coclear, tanto por el nervio vestibular superior como por el nervio vestibular inferior. Y el nervio coclear va a estar formado por axones del órgano de Corti, el ganglio de Corti y el nervio coclear. Entonces vamos a tener que el nervio vestibular superior
¿no es cierto? Va a tener fibras del conducto semicircular anterior, del conducto semicircular lateral o externo y del utrículo. Y eso va a conformar el nervio vestibular superior. Luego vamos a tener el nervio vestibular inferior, que va a tener ramas que vienen del sáculo, como de la ampolla posterior. Entonces tenemos que recordar que todas estas estructuras se van a dirigir hacia el conducto auditivo interno, ¿no? El nervio vestibular superior, con ramas del utrículo, del conducto semicircular superior y del conducto semicircular horizontal, y las ramas del nervio vestibular inferior, que van a provenir del sáculo y del conducto semicircular posterior, así como el nervio facial y el octavo par van a emerger por el conducto auditivo interno. Ese conducto auditivo interno va a tener una división por una cresta que va a poner en el cuadrante antero inferior a la cóclea, en el póstero inferior al nervio vestibular inferior, en el póstero superior al nervio vestibular superior, y en el cuadrante antero superior va a ir el facial, así como a una rama de la arteria auditiva interna y el intermediario de Breisberg. Entonces, observándolo por dentro, aquí tenemos la esquematización de las estructuras mencionadas. Entonces, para que no olvidemos la ubicación de los mismos, vamos a tener que el vestibular superior va a estar arriba, el vestibular inferior abajo, el nervio facial por encima y el nervio coclear por debajo, ¿no? Entonces vamos a recordar el 7-Up, que está arriba, la Coca-Cola, que está por abajo, ¿no? Para que recordemos qué estructuras pasan por el conducto auditivo interno. Entonces, la endolinfa, que circula por la rampa coclear, es secretada por la estría vascular. Evidentemente, su contenido es rico en potasio y va a discurrir por todo el laberinto membranoso. Va a nutrir las células ciliadas, las células vestibulares y el órgano de Corti. Y la perilinfa, más bien, va a filtrarse hacia el líquido cefalorraquídeo, va a ser rica en sodio en diferentes concentraciones, va a colaborar con el metabolismo de las células en lo que es su renovación, regeneración y destrucción, ¿no? Y vamos a tener aquí la composición de los líquidos del oído interno, ¿no? Tanto de la perilinfa como de la endolinfa. Vamos a ver que en la perilinfa el sodio es mayor, ¿no? El potasio es menor. Vamos a tener cloro y calcio también. Y en la endolinfa vamos a tener que predomina el potasio. Entonces aquí tenemos una esquematización de lo que es el oído medio y el oído interno, incluida la trompa de Eustaquio, los conductos semicirculares, la cóclea, la trompa de Eustaquio y la mastoides y el antromastoideo. Entonces aquí tenemos al nervio vestibular, al nervio coclear, al nervio facial, ¿no es cierto? Tenemos al ganglio geniculado, tenemos a la cóclea, tenemos los conductos semicirculares, vamos a tener al martillo, ¿no? A la membrana timpánica y a la trompa de Eustaquio por delante. Entonces, un breve resumen de lo que ya habíamos avanzado
en lo que era anatomía, embriología, ¿no? Y pasaríamos a lo que es el avance de la historia clínica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Imagino que habrá habido muchos problemas con el hueso temporal en anatomía. ¿Algunos tienen todavía sus huesitos temporales? No, doctora, ya no. Ya no, doctora. Ya no, ¿Qué los doctora. hicieron? ¿Los vendieron, los regalaron o los botaron? ¿Qué les hicieron? Los dejamos en el anfiteatro. Ah, los dejaron en el anfiteatro. Ah, está bien que los hayan donado. Entonces, tenemos que observar, evidentemente, que en nuestra historia clínica, en lo que se respecta a lo que es el oído, tenemos que realizar un examen sistemático, ¿no? Vamos a empezar inicialmente por lo que es el pabellón, luego vamos a proceder al examen del conducto auditivo, luego vamos a evaluar las características de la membrana timpánica, vamos a evaluar cómo está la permeabilidad de la trompa de Eustaquio y luego de ello vamos a valorar lo que es la audición, ¿no? La capacidad auditiva y si el paciente evidentemente nos manifiesta problemas a nivel del equilibrio, vamos a evaluar lo que es la función vestibular. Entonces siempre vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta? Y ahí el paciente nos mencionará si evidentemente tiene una dificultad auditiva que se va a traducir en una hipoacusia o una sordera total, que es la cofosis, ¿no? Si el paciente va a manifestar ruidos en el oído o en la cabeza, entonces nosotros vamos a hablar de lo que es el tinnitus u acúfeno. Y si presenta vaídos o mareo, vamos a saber que se trata de problemas de vértigo. También el paciente nos puede referir la sensación de tener líquido, derrame dentro del oído medio y el síntoma va a ser conocido como autofonía. También nos puede referir que presenta dolor de oído, entonces lo vamos a catalogar como otalgia, ¿no? Y vamos a hacer la diferenciación con lo que es la otodinia, que es un dolor reflejo, ¿no? También puede referirnos que presenta hinchazón y eso lo vamos a considerar como tumefacción. También el paciente puede referir que presenta escozor, ¿no? Y lo vamos a catalogar como prurito. También nos puede referir que tiene drenaje de líquido y ese drenaje de líquido lo tenemos que calificar como torrea, como torragia, ¿no? De acuerdo a lo que observemos en el paciente. Entonces, la dificultad auditiva evidentemente puede ser tanto del oído derecho como del oído izquierdo o puede ser bilateral. Puede ser a diferentes intensidades en cualquiera de los dos oídos y tenemos que preguntar cuánto es el tiempo de duración de ese síntoma, ¿no? Si es un problema de horas, entonces vamos a pensar que se trata de una sordera súbita o menos de 4 días. También vamos a pensar en una sordera súbita, que ya la vamos a estudiar posteriormente, o vamos a pensar que es un problema crónico cuando el paciente nos hable de semanas, de meses o de años, y ahí tendremos que preguntar a qué edad inició esta disminución de la audición. Entonces también tenemos que averiguar si constituye un impedimento para su vida diaria, ¿no? Si ese impedimento es leve, es moderado o es severo, en qué tipo de ambiente se escucha mejor, ¿no? Hay enfermedades donde hay más bulla, donde hay mucha gente, escuchan mejor. O a veces, por ejemplo, en el caso del tinnitus se va a incrementar en un ambiente silencioso y va a
ser minimizado o va a desaparecer si el paciente está en un ambiente ruidoso o en la calle, ¿no? Después tenemos que preguntarle si se relaciona con un catarro, si se relaciona con un accidente, si tenía alguna lesión, algún golpe, si hubo problemas infecciosos y eso generó una supuración, ¿no? Entonces eso tenemos que preguntar. En cuanto a lo que es la dificultad auditiva, que lo vamos a nominar como hipoacusia, tenemos que preguntar los antecedentes personales del paciente. Entonces, dentro de esos antecedentes personales, tenemos que averiguar si padeció sarampión, si tuvo escarlatina, si tuvo paperas, si tuvo poliomielitis, si sufrió de influenza, si tiene artritis, si tuvo un problema neumónico, si padece de diabetes, ¿no? Si cursa con hipertensión arterial, si en algún momento de su vida tuvo un accidente vascular cerebral, ¿no? O si fue sometido a tratamiento oncológico. Entonces, también tenemos que preguntar cuáles fueron sus antecedentes perinatales, los natales y los postnatales, ¿no? Si, por ejemplo, dentro de los perinatales, incluso en los postnatales, por ejemplo, habíamos hablado de en la práctica del uso de ciertos ototóxicos, ¿no? Si la madre recibió alguna medicación ototóxica, o tal vez el niño fue a cuidados intensivos, ¿no? A UCI neonatal, y ahí también se aplicaron ototóxicos, ¿no? ¿Qué antecedentes hubo antes, durante o después del parto? Si hubo aplicación de forceps para la extracción del pequeño, aunque ahora ya creo que ya no conocemos cómo son los forceps, porque como existe la cesárea, entonces todos los pacientes y sobre todo las mamás actuales prefieren no realizarse el trabajo de parto, sino ir directamente a hacerse una cesárea, ¿no? Y salir del problema rápidamente. También tenemos que preguntar si algún familiar padece de alguna patología auditiva, ¿no? Entonces, para ver antecedentes. Aquí en Cusco, por ejemplo, ya que hemos tenido bastantes ascendentes españoles, entonces hay también una enfermedad que se llama la otoesclerosis, ¿no? Que tiene un carácter hereditario, sobre todo en el sexo femenino. Entonces tenemos que preguntar si hay alguien del sexo femenino que tuvo problemas de audición, ¿no? Tenemos que preguntar a qué edad inició. Generalmente inicia con el periodo reproductivo de la mujer, ¿no? Y lo otro es que tenemos que indagar sobre el uso de medicamentos, ¿no? Si utilizó algún medicamento tóxico, aspirina, gentamicina, utilizó antineoplásicos. Bueno, tenemos un largo listado de medicamentos que nos van a lesionar al nervio auditivo. También tenemos que preguntar antecedentes laborales, ¿no? ¿En qué trabaja? ¿No? Si trabaja en un ambiente ruidoso, si trabaja en una fábrica, si trabaja en la calle, por ejemplo. Los policías, muchos de ellos tienen trauma acústico y también es una enfermedad ocupacional, sobre todo los que se dedican a lo que es el tránsito, ¿no? Bueno, aquí no vemos casi policías dirigiendo el tránsito, pero en Lima, en las ciudades grandes, ahí sí los observamos algunos, ¿no? Si tuvo alguna enfermedad previa, ¿no? Entonces podemos pensar, por ejemplo, un paciente que tuvo tuberculosis, al que le aplicaron aminoglucósidos, ¿no? U otra enfermedad, si, por ejemplo, el paciente ha tenido algún accidente, un traumatismo encefalocraniano, si tuvo una caída, tuvo una fractura de hueso temporal, ¿no es cierto? Entonces tenemos que averiguar todos los antecedentes que ha tenido ese paciente. Y tenemos que averiguar, recalcar siempre la medicación, ¿no? Aunque los pacientes dicen, tomé una pastilla rosada, me pusieron una inyección, pero no saben qué inyección le pusieron. O sea, nosotros no tenemos cultura de saber lo que consumimos ni de saber lo que nos dan, lamentablemente. Entonces, eso nos hace un poco más difícil lo que es el diagnóstico y el indagar acerca de los antecedentes en el paciente.
Luego el problema de los zumbidos, ¿no? Que refieren los pacientes, entonces es el tinnitus o acúfeno, ellos lo conocen como zumbidos o ruido, ¿no? Entonces tenemos que preguntarles cuál es la localización, si es en el oído derecho, si es en el oído izquierdo, si es en ambos oídos, en qué oído es más, ¿no? Ver la naturaleza, qué tipo de sonido es el que usted percibe, si es como una campanilla, si es como un motor, si es como un latido, si es como un ruido, ¿no? Entonces, todos esos detalles vamos a preguntar al paciente para poder registrar en nuestra historia clínica y tener una idea de cuál es el problema. También tenemos que preguntar acerca de la intensidad de ese sonido, ¿no? Hay sonidos que dicen, es suave, tolerable, lo tengo durante el día, pero no molesta mucho, ¿no? O hay pacientes que se desesperan y dicen, no me deja dormir, no puedo vivir, ya no tengo vida, ¿no? Entonces sabemos que es de una intensidad bastante acentuada, fuerte. Y también tenemos que preguntarle en qué circunstancias empeora o se acentúa. Puede empeorar cuando sube su presión arterial, puede empeorar cuando fuma, puede empeorar cuando está sometido a estrés, ¿no? Y también tenemos que preguntarle sobre la temporalidad de ese sonido, ¿no? Si ese sonido es intermitente, es continuo, en qué momento se presenta en la mañana, se presenta en la noche, ¿no? Se presenta cuando está en el trabajo, todo eso tenemos que preguntar al paciente. Y en cuanto a lo que es vértigo, evidentemente, tenemos que hacer también varias preguntas, aparte de la batería del examen, que es preguntar cómo fue el inicio, ¿no? El inicio fue brusco, fue progresivo, ¿no? ¿Cuánto duró esa crisis? Si fue una crisis única o si se repitió, en cuánto tiempo se repitió, al mes, a los 30 días, a los 60 días, en cuánto tiempo se repitió, cuáles eran las características de ese vértigo, ¿no? ¿Cómo lo sintió? Se desencadenaba cuando se agachaba, cuando giraba, cuando se levantaba de la cama, cuando se levantaba de la silla, ¿no? ¿Cuál era la dirección que adoptaba su cuerpo al caer, ¿no? Si caía a la derecha, si caía a la izquierda, si caía hacia adelante o si caía hacia atrás, ¿no? Si ese problema de vértigo se acompañaba de algunos otros síntomas, ¿no? Como ser náuseas, ¿no? O un estado nauseoso, no llegaban, ¿no? Si tenía vómitos, llegaba a los vómitos, si se acompañaba de sudoración, ¿no? Si se acompañaba de ruidos, ¿no? O zumbido, si ese zumbido era unilateral o bilateral, ¿no? En algunos casos, el vértigo se acompaña también de disminución en la audición o hipoacusia, ¿no? Estaba presente la hipoacusia o estaba ausente, ¿no? Si había tenido, tendríamos que preguntar si había tenido ataques previos, ¿no? ¿Cuál fue el tiempo de duración de esos ataques? ¿Cuál fue la frecuencia de duración de los ataques? ¿No? También tenemos que preguntarle al paciente si evidentemente ha observado la salida del líquido por su oído, ¿no? De derrame, a qué nivel estaba localizado ese líquido, si estaba en el conducto, si provenía de más adentro, ¿no? ¿Cuáles eran las características de ese líquido? Si era ceroso, o sea, semitransparente, si tenía filancia de moco, si estaba acompañado de sangre, entonces era un líquido sanguinolento, ¿no? Si evidentemente era purulento, si ese líquido purulento era fétido, ¿de acuerdo? Eso es algo importante en el caso de otitis medias crónicas, cuando hay problemas de un colesteatoma, que es un tumor de pus que se desarrolla a nivel de la mastoides, ¿no? ¿En qué cantidad vino ese líquido? Si ese líquido era una cantidad escasa,
una cantidad moderada o era una cantidad importante, ¿no? ¿Cuándo se inició ese derrame? Si fue ayer, si fue hace unos días, si fue hace unos meses, hace unos años, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que preguntar la duración, ¿no? De días, horas, semanas, años. Si estaba precedido de un problema de un catarro, si tenía problemas de dolor en el oído, si se acompañó de dificultad para escuchar, ¿no? O si lo relacionó con alguna otra enfermedad, ¿no? O tenía algún antecedente de un cuadro previo. Entonces, luego vamos a preguntar sobre lo que es la otalgia y la otodinia, ¿no? Entonces, la otalgia es el dolor del oído, que generalmente está localizado en la membrana timpánica, como ya hemos mencionado, ¿no? También puede estar relacionado al dolor a nivel del conducto auditivo externo y del pabellón. Ahí hablamos de otalgia. Y cuando hablamos de otodinia, estamos hablando de un dolor referido, ya sea a nivel de vértebras, ya sea a nivel de articulación temporomandibular, ya sea un dolor referido por una pieza dentaria, ¿no? Un dolor referido de la punta de la lengua, ¿no? O un dolor que viene referido de las amígdalas, ¿no? Un dolor que proviene por el décimo par de lo que es la laringe, ¿no? Entonces tenemos que preguntar igualmente, ¿cuál es la localización del dolor? ¿Cuánto tiempo dura ese dolor? Si dura minutos, horas, días, ¿no? Si hay una continuidad en ese dolor, si es persistente o es intermitente, si se repite, ¿no? Si ese dolor genera dificultad auditiva, si se relaciona con el sonido, ¿no? Hay sonidos, hay pacientes que salen a la calle y dan un bocinazo y eso les produce dolor, ¿no? Entonces estamos viendo que ahí se relaciona con el sonido. En el caso de que se relacione con la masticación, estamos pensando en problemas de la articulación temporomandibular, ¿no? También problemas con artritis o lupus. Sí, tuvo el antecedente que tenía una pieza cariada que empezó a molestarle y ahí ya después de eso él presentó dolor de oído, ¿no? Sí tuvo problemas en las amígdalas y se presentó el dolor de oído, ¿no? Entonces esos antecedentes tenemos que preguntar al paciente. Luego en lo que es el síntoma de prurito, vamos a preguntarle al paciente cuál es la localización de ese prurito. Si está en el oído derecho, en el izquierdo, si se halla a nivel del pabellón auricular, si está a nivel del conducto auditivo externo, cuál es la duración de ese escozor, si es minutos, si es horas, si es días, que va con ese síntoma ya en forma persistente, si el prurito es continuo o es intermitente, si es que hay una dificultad para escuchar asociado, si se relaciona con la masticación, ya habíamos indicado, con enfermedades como artritis, alergias. En la menopausia también hay problemas de prurito por la sequedad tanto de piel como de mucosas. Y luego problemas de tumefacción, ¿no? Entonces, esa tumefacción, ¿dónde se localiza? En el oído izquierdo, en el oído derecho, en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo. ¿Cuánto tiempo está con esa tumefacción? Si está horas, días, semanas, ¿no? Si persiste en el tiempo ese síntoma, si se repite, si le genera dificultad auditiva, ¿no? Y luego pasaríamos a lo que es el examen físico del oído. Entonces, igualmente, como habíamos mencionado, el examen físico tiene que ser un examen sistemático. No, si el paciente dice, tengo dolor de oído, no vamos a ir directamente a ver su membrana timpánica. Tenemos que primero observar cómo está ese pabellón, si tiene sus conformaciones anatómicas normales, ¿no? Cómo es el conducto auditivo externo, cómo está la piel,
cómo se encuentra la membrana timpánica, cómo está funcionando esa permeabilidad de la trompa de Eustaquio, ¿no? Cuál es la capacidad auditiva del paciente y cuál es su función vestibular. En lo que se refiere al pabellón, vamos a observar la forma, ¿no? Hay diversas formas. Vamos a observar si hay signos de inflamación, si hay antecedentes de traumas, cortaduras, ¿no? Si evidentemente, sobre todo a nosotras las mujeres que nos gusta hacernos orificios, si tiene 1 o 100, que últimamente se han puesto de moda. Aparte de observar el pabellón auricular, vamos a observar la apófisis, la región cigomática, vamos a observar la región retroauricular, ¿no? En búsqueda de quistes, de ganglios, de cicatrices y de otros problemas. Vamos a luego a pasar a observar la forma del conducto auditivo externo, que puede tener una forma de un tubo, puede tener una forma oblicua hacia abajo, hacia arriba o hacia atrás, o puede tener la forma de un reloj de arena, ¿no? Entonces aquí observamos más o menos aquí una curvatura hacia adelante y hacia abajo. Igual este es como un conducto en S, ¿no? Esta es una S invertida, ¿no? Aquí vemos un derecho y aquí un izquierdo, ¿no? También tenemos que observar a nivel del conducto auditivo externo cómo se encuentran las glándulas sebáceas, ¿no? Si existe la presencia de cerumen, ya sea parcial, total. Vamos a observar si ese cerumen es líquido, si es compacto, cuál es el color. De la piel y de la grasita. Luego vamos a proceder a observar toda la integridad del conducto auditivo externo. Vamos a ver si tiene secreciones, si tiene exudados. Y en el conducto auditivo externo también vamos a, aparte de las secreciones, vamos a poder observar cuando introduzcamos nuestro otoscopio si existe un trasudado o si existe un exudado, ¿no? Vamos a observar la presencia de exostosis, que son prominencias de tejido óseo en el conducto auditivo externo, como observamos aquí en el esquema. Entonces aquí estas masas no nos van a permitir también que el sonido se desplace y pueda ser transmitido hacia la membrana timpánica. Y en el caso del conducto auditivo externo, vamos a observar de que en el conducto auditivo externo, evidentemente van a haber ciertas malformaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer hincapié en la forma y en la descripción de las mismas, ¿no? Podemos tener una oreja muy pequeñita o podemos tener una ausencia de pabellón auricular. Entonces, luego pasaríamos el conducto a observar nuestra membrana timpánica y el oído medio. Entonces ahí tenemos que ver el aspecto, la localización, la integridad, si hay exudados, cuál es el color, cómo está dada la motilidad de esa membrana timpánica. Entonces el aspecto de la membrana timpánica, que normalmente es nacarada, transparente, no es deslustrada, como en este caso.
Vamos a ver si esa membrana timpánica está engrosada. Y vamos a observar si existen placas que pueden ser parciales, ¿no? O pueden ser totales que van a corresponder a procesos cicatrizales, como en este caso aquí tenemos una perforación timpánica. Si eso cicatriza, obviamente se va a poder producir una fibrosis y nos va a dejar una cicatriz que posteriormente el paciente nos dirá, sí, me salió pus, pero ya después, hace 2 años, ya no me sale. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que por algún otro motivo fue al doctor, le hicieron los exámenes, eh, qué es lo que pasó con ese paciente, ¿no? Por ejemplo, una audiometría podemos hacerlo con un tímpano íntegro, con un tímpano perforado, pero un examen de timpanometría solamente con tímpanos íntegros. Con tímpano perforado no funciona. Entonces ya habíamos mencionado previamente la localización de la membrana timpánica, ¿no? Vamos a preguntar, a ver un minutito. JD, ¿qué habíamos hablado de la división de la membrana timpánica? Como que era como un cubo, ¿no? O bueno, la división estaba delimitada por una parte, una membrana externa que va a provenir del ectodermo, una fibrosa que va a venir del mesodermo y una interna que va a venir del endodermo. Y también va a estar delimitada según cómo va a ir la dirección del martillo. Se va a delimitar en 4 partes, una parte anterosuperior, anteroinferior, una parte posterosuperior y posterior-inferior. La que va a ser la posterior superior y la posterior inferior va a ser como la más débil porque va a estar constituida solamente por dos capas. En cambio, la anterior superior y la anterior inferior va a estar como más fuerte porque va a tener las 3 capas. Y la anterior inferior va a ser donde se va a encontrar lo que es el cono de luz. Ya, bueno, en esa última parte nos faltó la comprensión. La pars flácida es la que tiene 2 capas, ¿de acuerdo? Y la pars tensa, que es todo esto de acá, es la que tiene las 3 capas, ¿de acuerdo? Y las fibras, evidentemente, de la capa fibrosa, ¿no es cierto? Entonces, solamente la pars flácida, que es esta porción superior o apical, va a tener ectodermo y endodermo, ¿no? O capa epitelial y capa mucosa. Entonces, esto corresponde a un oído derecho o un oído izquierdo, Leonidas. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Según lo que veo, es un derecho Es un derecho, ¿no es cierto? Y en por el mango del martillo. por el mango del martillo. Entonces, eso es cuando ustedes vean un tímpano, tienen que recordar eso, ¿no? Que el mango del martillo en la porción inferior, hacia donde se dirige hacia atrás, ese es corresponde, por ejemplo, en este el derecho y en la figura de donde está el cursor, corresponde, o el puntero al un oído izquierdo, ¿no? Y aquí evidentemente vemos la diferencia de que esta membrana, este mango del martillo es más vertical y aquí tenemos un mango del martillo más horizontal, ¿no? Así es. Entonces, aquí nos está hablando de una retracción. Aquí, por ejemplo, vemos como unas secuelas de microperforaciones, porque no es una membrana timpánica regular. De acuerdo, acá hay áreas de fibrosis, aquí es translúcida, ¿no? Aquí podemos ver parte de lo que es la cadena de huesecillos, evidentemente. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Preguntas hasta ahí? Doctora, disculpe, ¿cómo era para saber si el tímpano era derecho o izquierdo, por favor? Ya. Entonces vamos a decir que vamos a dibujar aquí un perfil, ¿de acuerdo? Donde la nariz está acá adelante. Y aquí tenemos el mentón, el cuello, y esto se corresponde con el hombro y el codo, ¿no? Cuando el codo está hacia atrás, entonces hablamos de derecho, y en este caso el codo es, ponemos nuestro codito ahí y nos indica, esta nos indica que es izquierdo y esta que es derecho, ¿no es cierto? A eso se refiere. Y por otro elemento por el que vamos a reconocer, si evidentemente se dibuja el cono luminoso o triángulo luminoso, siempre está en el cuadrante antero inferior. Entonces, si lo vemos de aquí, este corresponde a un izquierdo, ¿de acuerdo? Porque la porción del ombligo está hacia atrás y correspondería al codo de una persona, ¿no? Y el brazo, o sea, si nosotros aquí ponemos el codo y aquí el brazo y la mano, entonces el codo está aquí. ¿Y dónde está nuestro codo? En el lado izquierdo. Entonces, para graficar, porque vamos a tener que graficar, por ejemplo, aunque ahora, por ejemplo, en el seguro ya no podemos graficar en la historia clínica la ubicación de la membrana timpán, de las perforaciones timpánicas, solo escribir, ¿no? Si hay en el cuadrante tantos, ¿no? Entonces, antes hacíamos nuestros dibujitos en la historia clínica, dibujamos esto, ¿no? El mango del martillo y ahí ubicábamos, ¿no? Una perforación, ya sea como vemos aquí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es un oído izquierdo y este es un oído derecho. O sea, la imagen está invertida en relación a la anterior figura. Y aquí vemos, por ejemplo, que este pacientito sí tuvo varias perforaciones. Aquí vemos una dilatación de la membrana timpánica. Aquí vemos una retracción de la membrana timpánica. Esta es la pars tensa que habíamos mencionado, que supuestamente tiene 3 capas. Y esta es la pars flácida, ¿no es cierto? Que solamente tiene 2 capas. Aquí tenemos el ligamento anular o anillo de Gerlach, ¿no? Aquí esto ya correspondería a lo que es el epitímpano, ¿no? El epitímpano que tiene una microperforación aquí, una y otra perforación, y aquí vemos procesos de retracción. Aquí vemos el promontorio, ¿de acuerdo? Podemos observar el promontorio. Aquí observamos una placa cicatrizal, un engrosamiento de la membrana timpánica, ¿no? Y la catalogamos como una membrana timpánica retraída con áreas de abombamiento, ¿no? Y ese abombamiento corresponde a flacidez, porque si ha habido una perforación, significa que el tímpano ya no regenera la capa fibrosa, solo regenera la capa epitelial y la capa mucosa nada más. Ya la fibrosa desaparece, por eso es de que se hace, la membrana timpánica se hace flácida y cuando el sonido pasa, evidentemente no va a generar la misma vibración y en la timpanometría nos va a mostrar una curva diferente que ya las vamos a observar en el transcurso del avance de nuestra materia. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Está todo entendido hasta el momento, Fiorella? Sí, doctora. Ok. Lisandro,
¿Alguna pregunta? Entonces me parece que nuestra anamnesis ha sido bastante prolija para que cuando ustedes puedan estar con un pacientito, podamos preguntar absolutamente todo, ¿no es cierto? En la parte que corresponde a oído. Listo, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo el próximo jueves para continuar con nuestro tema y ya podremos entrar a lo que es patología de oído y avanzar. La recomendación es que traten en su tiempo libre de leer algo de su CTO, que eso nos va a ayudar a que se aclaren los conceptos, puedan hacer también más preguntas y podamos tener un mejor avance de nuestra materia. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, cuídense. Gracias, doctora. Gracias, Buenas tardes. doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.